Hola, bienvenidos nuevamente a participar de nuestras cápsulas educativas. Mi nombre es Laura Bustamante, soy nutricionista renal del Centro de Nutrición Cardiorrenal y el día de hoy les hablaré del potasio y la enfermedad renal crónica. Para comenzar, recordaremos que los riñones tienen una gran importancia en el equilibrio hidroelectrolítico, ya que regulan la excreción de los principales electrolitos en respuesta a las alteraciones de la ingesta de los alimentos. Así, cuando una patología afecta gravemente los riñones, entonces se producirá una alteración de ese equilibrio. El potasio participa activamente en dos procesos fisiológicos fundamentales para nuestro organismo, la síntesis de glucógeno y de las proteínas, además de ser un factor determinante en el potencial de reposo de las membranas celulares. Gran parte de las personas en etapas iniciales de la enfermedad renal crónica no van a requerir una restricción rigurosa de potasio, pero cuando la persona se encuentra en una etapa avanzada de la enfermedad renal crónica, como etapa 3B, 4, 5, incluidos los pacientes en diálisis, es de suma importancia cuidar el potasio de la dieta. Cuando el potasio se eleva sobre 5,3 miliequivalentes por litro, se denomina hipercalemia, lo cual puede provocar arritmias, paro cardíaco y o debilidad muscular. Y esto se puede deber a distintas causas. Primero, una reducida excreción de potasio. Y aquí se incluyen tanto la reducción de la diuresis como la reducción de la excreción fecal. Como dato podemos decir que el potasio se elimina entre el 80 al 95% a través de la orina y entre el 5 al 20% a través de la materia fecal. Por eso es importante también mantener una adecuada digestión, porque el potasio también se elimina a través de la materia fecal. Segunda causa, uso de medicamentos que inhiben la excreción de potasio. Y tercero, una ingesta excesiva de alimentos altos en potasio, y es en este último punto que profundizaremos en esta cápsula. Para poder contextualizar la información, debemos saber que la ingesta de potasio no debe ser superior a 2.000 miligramos en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica y entre 2.500 a 3.000 miligramos en pacientes en diálisis. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que puedo y cuáles no puedo comer? Partiremos con la categoría de muy altos en potasio y se considera un alimento muy alto en potasio cuando éste aporta más de 300 miligramos de potasio por porción. En el grupo de las frutas, el plátano, las uvas, el melón, las ciruelas secas, el kiwi, la guayaba, el damasco, las tunas, la palta, la lúcuma, el melón y las tunas se consideran alimentos muy altos en potasio. En este caso, se deben evitar y, si se llegan a consumir, realizar la técnica de desmineralización. En el caso de las verduras, se consideran a las habas, arvejas, acelga, betarraga, champiñones, repollos de Bruselas, tomate y espinaca muy altos en potasio y también se deben evitar. En el grupo de los cereales, los más altos en potasio son la papa, el camote, el choclo y derivados de estos, como lo es el chuño y las palomitas de maíz. En el caso de las legumbres, todas se consideran altas en potasio, y me refiero al poroto, a los garbanzos, a las lentejas, el poroto de soya, los porotos granados y los porotos negros. En estos últimos dos grupos, los cereales y las legumbres, se debe limitar su consumo y aplicar la técnica de desmineralización. En el caso de las carnes, pescados y mariscos, las carnes rojas son las que aportan mayores cantidad de potasio y aquí la alternativa es sustituir por carnes blancas, como por ejemplo el pollo. En el caso de los pescados, los que más aportan potasio son el jurel, el salmón y las sardinas. En este caso, la alternativa de reemplazo sería la merluza y la reineta. Y en el caso de los mariscos, las almejas y los choritos son los que más potasio aportan. También hay otros alimentos que aportan grandes cantidades de potasio, como lo es el mate, el chocolate. En el caso de los frutos secos, el pistacho, las castañas, los piñones, la biosal, la leche condensada y la leche en todas sus variedades. Ahora veremos la categoría de alimentos moderados en potasio. Se considera
frutas moderadas en potasio, a todas las que aportan entre 150 a 300 miligramos de potasio por porción, y en el caso de las verduras, las que aportan entre 200 y 300 miligramos de potasio por porción. En este grupo se encuentra el membrillo, durazno, la naranja, las guindas, nísperos, sandía, chirimoya, pomelo, higos, pepino, el caqui. Y en las verduras, los espárragos, berenjena, zapallito italiano y zapallo amarillo. Todos estos alimentos se deben consumir 1 a 2 veces a la semana. Respecto a los alimentos bajos en potasio, se consideran bajos en potasio las frutas que aportan menos de 150 miligramos de potasio por porción y en el caso de las verduras, menos de 200 miligramos de potasio por porción. En esta categoría se encuentran los arándanos, frambuesas, la mandarina, la piña, manzana, granada, mora, peras, frutillas y el limón. Y en el caso de las verduras, el apio, repollo, berros, pepino, porotos verdes, lechuga, endivia, zanahoria, alcachofas, ajo, brócoli, cebolla, coliflor, dientes de dragón, jengibre, perejil, pimentón y rabanitos. Estos alimentos se deben consumir diariamente y en el caso de las frutas, la idea es que se consuma 2 frutas al día y para las verduras son 3 porciones al día. Cabe destacar que todo va a depender de la cantidad que se consuma de cada alimento. Por eso es muy importante que se respete la porción, la medida que te entregó tu nutricionista renal. Dentro de las estrategias nutricionales, vamos a indicar una cantidad de alimentos que sea seguras para el paciente. Y acá tenemos 3 ejemplos. En el primero vemos limones, ¿cierto? En donde 3 limones van a aportar 220 miligramos de potasio, lo cual es moderado en potasio. En cambio, si le decimos al paciente que solo se coma 1 en el día, va a aportar 73 miligramos de potasio, lo cual es completamente seguro. En el segundo ejemplo, vemos que un plátano aporta 428 miligramos, lo cual es muy peligroso ya que es un alimento alto en potasio, pero podemos decirle al paciente que en vez de que se coma un plátano entero, se coma la mitad, lo cual va a bajar, ¿cierto?, de categoría a moderado en potasio. Y en el tercer ejemplo vemos la papaya, en donde ocurre lo mismo. 3 papayas aportan 728 miligramos de potasio, lo cual es muy peligroso, pero le podemos decir al paciente que se coma solo una papaya en vez de comerse 3, en donde va a aportar 242 miligramos y lo cual se considera moderado en potasio. Otra estrategia nutricional es entregar reemplazos de alimentos que sean más bajos en potasio. Entonces, en vez de que el paciente consuma papa, choclos o camote, debemos favorecer el consumo de arroz, quinoa y fideos en las cantidades que nosotros le indiquemos. Para ir finalizando, hablaremos de la técnica de desmineralización que hablamos anteriormente. Esta técnica nos va a servir para disminuir el contenido tanto de potasio como también de fósforo y sodio de los alimentos. Una correcta técnica consiste en, número 1, pelamos y picamos finamente los alimentos. 2, remojamos los alimentos picados por 12 horas, idealmente por toda la noche. 3, eliminamos esa agua de remojo y los colocamos a cocinar hasta que hierva. 4, botamos esa agua de cocción, o sea, interrumpimos la cocción y los volvemos a cocinar con un agua nueva y listo. En la siguiente tabla vemos el porcentaje de pérdida de potasio luego de aplicar la técnica de desmineralización. Podemos ver que los vegetales, siempre y cuando se aplique bien hecha esta técnica, puede perder de 40 al 59% de potasio. En las legumbres, de 20 a 78% de potasio. Las carnes pueden perder entre 41 a 57% de potasio y las harinas, que esto ya es más complicado hacerle una técnica de desmineralización, pero podrían perder entre el 3 al 94% de potasio si se realiza la técnica de desmineralización. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden siempre cuidar su alimentación respecto al contenido de potasio. Nos vemos pronto.